Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más en donde me da muchísimo gusto poder compartir con alguien a quien le tengo un afecto muy especial. Con él tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el Colegio Cristóbal Colón. Se entiende muchas veces que los capellanes se limitan a eso, a estar en la capilla, atendiendo a los jóvenes, quizás para confesiones, para algunas misas. Pero el padre Emilio en particular se involucró muchísimo más cuando a mí me tocó estar allá en la preparatoria, pues con actividades, trabajando con los maestros, asesorándome en muchos sentidos en el trabajo que yo hacía. Así que me da muchísimo gusto poder recibir al padre Emilio Hernández Echeverría, mejor conocido para quienes trabajamos con él y hemos estado con él como el padre Emilio. Padre, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, jefazo, ¿tú cómo estás? Todo muy bien, todo muy No, bien. con el gusto de estar aquí contigo porque además recuerdo todos los trabajos que hicimos y que realmente si pude entrar más fue porque tú me motivaste a hacerlo, a involucrarme, de verdad, lo agradezco sobremanera. No, hombre, al contrario. Y se me hace muy injusto presentarte nada más como el padre Milo Ah, en el Cristóbal Colón. Tienes toda una historia y tienes toda una formación. ¿Qué te parece si sí, platicamos por ahí? ¿Quién es el padre Milo en todos los sentidos? ay Dios, poderse definir es una de las cosas más complicadas, pero bueno, podría decir, dentro de los referentes de mi identidad, soy hijo de dos personas que me educaron en el cariño cercano a Dios y que en el sentido de formación, yo desde la preprimaria hasta tercero de prepa, estudié en escuelas lasallistas. Ya en la universidad no, porque lo platicamos alguna vez, no di el promedio, entonces ya no pude entrar a la ULSA. Y a ver, como para hacer un poquito de historia antes de entrar a temas que quiero que abordemos, sobre todo dirigidos a mamás, papás, profes. Eh, ¿cómo fuiste como niño? ¿Cómo se dio en tu caso la educación en tus etapas de niñez y de adolescencia? Híjole, yo creo que fue un niño normal. Varias veces fueron a casa una semana después de que yo me iba con mis primos porque había roto un vidrio de alguien, ¿no? Y me había echado a correr y me vieron en ese departamento y iban con mi mamá, ¿no? Entonces fui un niño muy normal, yo creo. Travesón, nada complicado, pero iba, salía, bicicleta, me encantaba sobre todo como a los 12 años, en la época de vacaciones de verano, salir en bici con mi amigo Carlos, este, literal empaparnos en la lluvia, en los charcos, así. La adolescencia fue muy semejante. No fui un tipo problemático, pero reprobaba. Alguna vez me reprobaron en historia, iba yo muy bien, y todo porque se me ocurrió con tres amigos volarme la última clase, que era la de historia, para irnos al cine. O sea, fui una persona normal. Entonces, Y hacia tu juventud, ¿cómo se va dando? Porque tu primera decisión no fue el sacerdocio, no. estudiaste otra cosa. ¿Cómo se dio ese trayecto? Bueno, pero la inquietud de la vida consagrada, digamos, estaba muy patente ahí. Lo que te voy a decir es una bobera, pero así se dio, ¿eh? Cuando yo tendría como unos 5 años, 6, yo le dije a mis papás que quería ser sacerdote. Cuando yo cuento esto, todo el mundo dice, ay, de chiquito, que no sé qué. Y mis papás se emocionaron igual. Y me preguntan mis papás, ¿y por qué? Les digo, porque yo quiero fumar como el padre Delfino. Era un sacerdote español que asesoraba al grupo de matrimonios de mis papás. Y a mí me encantaba el olor del cigarro y del puro. Yo quería de niño ser cura solo para poder fumar. Terminé fumando, pero al final de cuentas no era una motivación. Pero cuando yo estuve con los lasallistas, sí me llamaba la atención, o sea, ¿por qué alguien decide no casarse para hacer esto en particular? En este caso, la educación. Y sí, fui a varios campamentos en la secundaria con ellos, pero, pero no cuajó en ese momento. Cuando yo paso a la prepa, mi vida fue absolutamente normal, ¿no? La gente cuando hablamos de la vocación de alguien, se imaginan historias tremendas, ¿no? Yo era drogadicto y cambié. No, mi vida fue tan normal que cuando paso a la prepa, se me olvida totalmente el tema de la vida consagrada.
Estuve en mi grupo de jóvenes, tuve novias, normal. Ya a la larga, yo estaba entre... Yo tenía dos opciones que me llamaban la atención, medicina o psicología, ¿no? Y terminé estudiando administración, ¿no? Sí, da risa. Y a la mitad de la carrera ya de administración, yo tenía mi grupo de jóvenes, tenía mucho contacto y amistad con varios curas, y como que de alguna manera seguía latente ahí, así de, ¿por qué alguien decide no tener una carrera y hacer toda una trayectoria, incluso de sueldo, digamos, y entregarlo todo? Y en algún punto es que digo, creo que va por aquí. A la mitad de la carrera de administración quise entrar al seminario y mi amigo Roberto Mercado, que era formador del seminario, me mandó a volar. Me dice, no, ya empezaste tu carrera, la acabas. Si cuando la acabes todavía, y resultó que sí, reacabé la carrera y me metí al seminario, literal. ¿Y hoy cómo relacionas la carrera, digamos, para qué te ha servido la carrera ya estando Uy, trabajando? muchísimo, digo, o sea, la contabilidad de una parroquia no es que sea complicadísima, ¿no? Pero sí debes tener un orden. Y la parte de administrar, yo trabajé en mis prácticas profesionales mucho en recursos humanos y es el tema de cómo tratas al otro, ¿no? O sea, lo justo, lo bueno con el otro. Y eso me ayuda muchísimo. Y el amor que yo le tengo a la psicología, aunque no la estudié, de verdad que es una de las cosas que me parece más bellas que nos ha regalado Dios, me ayuda mucho a tratar de, cuando yo atiendo a alguien, ponerme en sus zapatos. Y de alguna forma es administrar, porque mi carrera es administrador, administrar el recurso más importante que tengo, que es mi propia persona, mi tiempo, mi ser. Juan Pablo II hablaba de la teología del cuerpo, es decir, lo que tenemos para relacionarnos con el otro, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es una de las cosas que más me ha ayudado la administración. ¿Cómo utilizo lo que tengo a la mano para bien? Oye, a ver, estamos platicando de cómo tú vas descubriendo tu camino hacia lo que hoy haces. Y en términos eclesiales se habla mucho de la vocación. Ujú. ¿Qué es la vocación y cómo la podemos entender no nada más en un ámbito religioso, sino en cualquier persona? ¿Qué es la vocación? En términos muy eclesiales y doctrinales, la clásica definición es del latín vocare, que es llamado, ¿no? Es un llamado. Pero el tema de un llamado es a quien le contestas. Tú solo le puedes contestar a alguien que te llama y que tú conoces. Eso es algo fundamental. Tú vas por la calle y alguien te habla, volteas, si no conoces a la persona, mm, te sigues y dices, quién sabe quién será. Y en este tema es fundamental. Y no me refiero solo al ámbito religioso de que si Dios te llama porque lo conoces. Yo creo que creyentes o no creyentes, el tema de responder a una vocación humana es porque también conoces tu identidad. No de forma absoluta, porque vamos cambiando, vamos creciendo, vamos madurando, evolucionando. Pero si no conoces tus motivaciones más humanas, puedes volverte un mercenario en la vida, ¿eh? Siempre al mejor postor, nada más. Y eso es, creo que preocupante, porque creo que mucho el tema con los muchachos, cuando eligen carrera, la eligen solo en un sentido de cuánto voy a ganar, no algo que me apasione. Y pueden ganar mucha lana y ser personas tristes a más no poder. Y yo creo que en ese sentido la vocación por eso tiene que ser ir conociendo primero tu más íntima identidad. Y es muy complicado. ¿Por qué? Porque los parámetros con los que nos definimos cuando nos dicen, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Damos parámetros externos. Desde dónde nací, cuándo nací, si soy flaco, si soy alto, hijo de quién, hermano de quién, amigo de cuántos. Pero son referencias externas que nos van definiendo. Pero ¿y yo cómo me voy definiendo desde mí? ¿Cómo me entiendo? Y un punto fundamental que me parece para la vocación, insisto, creyentes o no creyentes, es encontrar una razón para vivir y una razón para dar la vida. Las dos.
ya sea en lo cotidiano o incluso quien al punto de arriesgar su propia existencia por algo que vale la pena, ¿no? Entonces yo creo que por ahí el tema de la vocación es fundamental en la vida, entendernos, ¿no? A ver, si lo planteas así, entonces querrá decir que una persona puede tener más de una vocación, puede tener diferentes vocaciones. Por dar la vida, pienso la vocación de padre y la vocación profesional y la vocación en otros ámbitos. ¿Se puede? Yo creo que sí, pero si me permites plantearlo desde el ámbito religioso, hay una vocación fundamental que abarca las demás áreas de la vida. Quien descubre su vocación, por decir, al matrimonio, y en eso va involucrada la vocación a la paternidad o maternidad, ya todo lo demás lo cobija con eso. El que se hizo doctor como una vocación, por supuesto, pero que todo esto, desde ser papá, mamá, esposo, esposa, doctor, doctora, pero está en la vocación de lo más humano. Puede sonar bobo, ¿eh? Porque uno dice, ¿cómo no vas a tener vocación humana si eres ser humano? No, no, una cosa es haber nacido Homo sapiens y otra cosa es tener una calidad humana en el trato digno al otro. Entonces, yo creo que sí lo podemos entender por ahí, pero hay una vocación fundamental y es lo más humano que podemos tener. Lo mejor mío para enriquecer la vida de los demás. Hablando de algo que me interesa mucho que abordemos aquí, que son los jóvenes. Si tú estás comentando que parte fundamental de la vocación es la identidad propia o el conocimiento propio, es difícil siendo joven encontrar una vocación. Durísimo. Y le pedimos a los jóvenes de 17, 18 que vayan tomando decisiones fundamentales. ¿Qué piensas de eso? Me parece una canallada dentro de todo. Te voy a decir por qué. Porque uno no termina siquiera de aprenderse a peinar a los 17 años y nos piden que decidamos la vida, ¿no? Y donde a veces los adultos tampoco sabemos cómo acompañar para que vayan tomando una decisión. Ahora, el tema es que creo que confundimos elegir una carrera con vocación como tal. Yo creo que la vocación va madurando a lo largo de la vida. Y en este sentido, alguien puede elegir una carrera, puede trabajar esa profesión toda su vida y descubrir su sentido vocacional distinto de alguna manera. Su sentido vocacional, voy a insistir mucho en esto, en lo más humano tuyo, que va a sostener la forma en que vas a vivir tu carrera. Yo creo que la vocación como tal la va uno entendiendo ya por ahí de los 25 tirándola a los 30, ¿eh? De verdad. Si pensáramos justamente en quien hoy se siente desorientado porque no sabe hacia dónde caminar con respecto a su vocación, a quienes acompañan, ¿qué pistas podemos tener para saber si es por allí? ¿Cómo saber si voy bien, si es hacia allá, hacia donde está mi vocación? Yo respondería con algo que compartimos cuando me invitaste al comité de lo de becas, ¿te acuerdas? Sí. Y que yo les soltaba unas preguntas bien manchadas, ¿no? Porque algunos de ellos decían, no, pues yo quiero robótica, o un tema muy de ciencia, ¿no? Y donde todo pareciera que es muy cuadrado, muy números y ya. Y una de las preguntas que les planteaba siempre era, ¿cuál es el lado más humano de lo que vas a estudiar? ¿Qué le vas a aportar de bueno al otro? Al que va a ser tal vez tu cliente o tu proveedor. O sea, ¿qué es lo más humano que le puedes dejar al otro? Y yo creo que por ahí, porque si de entrada, cuando tú piensas en elegir cierta carrera, no lo consideras desde un ámbito humanista, o sea, ¿qué le voy a aportar al otro? Hay que pensar un poquito más qué vas a elegir. No porque la que estés considerando sea mala, no. Pero si tu motivación no va a ser algo que le puedas dejar a los demás, ya es duro. Ya es duro, porque entonces la finalidad de todo oficio, profesión o trabajo es empatar la colaboración humana para el bien común. Y si no va a ser por ahí, hay una carencia fuerte en las decisiones, cómo las tomamos.
Entonces yo creo que mucho de evaluar una vocación o la decisión de una vocación es el sentido humano de lo que yo voy a vivir. Siempre. ¿Se puede formar y desarrollar la otredad, la conciencia de la otredad? ¿Cómo lo hacemos? Pienso en jóvenes que hoy están quizás muy ensimismados, muy metidos en el ámbito de redes sociales, a los que les cuesta trabajo ver al otro a los ojos, tener contacto y que todo ahora es quizás por jugar videojuegos, pero uno en una casa y otro en Sí, otra. sí. ¿Cómo formamos en la otredad? ¿Cómo hacemos conciencia de eso? Este término que acabas de usar, ya casi nadie lo utiliza y es una de las cosas más bellas del ámbito de la filosofía y de la psicología misma. La otredad, o sea, el otro importa, pero tenemos que partir para entender el valor del otro, necesariamente es entender el valor de mi persona. Y en la adolescencia, uno de los grandes retos es cómo socializamos, porque es muy difícil. A nosotros no nos tocó crecer con las redes sociales y de todos modos, un pavor. O sea, integrarte en un grupo. Yo por decir, yo estudié en La Salle y eran todavía las escuelas de puros hombres, de puros varones, ¿no? Y tú dices, bueno, cuando entras a la adolescencia, el gran reto es cómo le habla a una mujer. No, no, no. Es también cómo te relacionas con el otro varón. ¿Cómo me integro a un grupo? ¿Cómo me integro a un círculo donde yo me sienta en pertenencia, ¿no? Y yo creo que está en función eso de, primero, la conciencia del valor de tu persona, lo cual ayuda a ir fortaleciendo la autoestima para entender el valor del otro y el respeto con el que le tengo que tratar. Y eso va necesariamente desde la casa. A veces los papás, no estoy juzgando, estoy describiendo, son funcionales. Tienen todo y lo dan todo para los niños, para los chavos. Pero a veces su relación como pareja es dura. Indiferencia, tal vez no se dicen groserías, pero pasa desapercibido la forma en que no se miran, en que no se consideran, en que ya no tienen ternura, ya no tienen detalle. Y es que la conciencia del otro, la otredad, es el más cercano. En términos muy, muy cristianos, el prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El más cercano. No puede haber alguien más cercano que con el que duermes. Y cuando en la casa no hay ese sentido de la otredad, es muy complicado que el chavo desarrolle el sentido del otro. Me interesa de esto que dijiste ir desmenuzando cosas, pero antes quisiera regresarme tantito para ya entrarles a estos temas. ¿Cómo será tu relación con el ámbito educativo? Finalmente tú estás en una escuela, ves a jóvenes, conoces realidades de jóvenes, de familias. ¿Qué es para ti la educación? Más allá de tu papel como Capellán. cura, como capellán, ¿cuál es tu relación? Es que es una vocación. Yo me acuerdo, y alguna vez lo platicaba contigo, ¿no? A mí me invitan a colaborar. El tema es el contexto de la pandemia. Cuando empezamos a regresar ya a las clases presenciales, mi respeto por los maestros es tremendo. Yo puedo dar una homilía en una misa, siempre me dan mis nerviosillos, ¿no? Pero yo tengo gente que quiere estar ahí porque fueron a misa, ¿sale? Los maestros se enfrentan a la retadora realidad de los chavos que tienen que estar en la clase aunque no quieran estar. Y por eso mi respeto a la realidad educativa es porque es una vocación. Cuando se habla en La Salle de la cuestión de profesores vocacionados, es entender una pasión. O sea, cuando hablamos de hacer algo con pasión, es que es empeñar la vida en lo que haces. Con todo y que muchas veces ni salga como quieres y no sean como tú quieres, en este caso, los alumnos. Y ahí entra un término que me parece muy bello desde el cristianismo, la misericordia. La misericordia se piensa que es un terreno solamente del perdón. No solo es eso. Es dentro de lo afectivo el amor que no se da por vencido. El amor que no se desalienta a pesar de que el otro no corresponda. Todos los profesores, yo creo
que se han enfrentado enfrentado no como pleito, ¿no? Sino como realidad, a un alumno que es complicado como él solo, irreverente, manchado, bueno, irónico, sarcástico. Dices, bueno, ¿qué hago con este, no? Y por eso me parece que en mi relación con la educación, yo trato de apoyar, pero yo reconozco que yo no soy profesor. No tengo esa facilidad. Incluso es muy distinto con un grupo de jóvenes. Yo en un grupo de jóvenes de parroquia me los llevo de retiro y algo pega por ahí y dicen quiero estar. Pero en los colegios yo creo que es un reto muy grande. Sobre todo ya la parte de secundaria prepa es tremendo porque ellos ya están formando su estructura, ¿no? Y parte de su estructura va a ser retar a la autoridad. Primaria, preescolar y primaria es, yo creo que dentro de todo una chulada. ¿Por qué? Porque es una edad muy dócil. Ellos entienden que se tienen que dejar guiar. Al contrario, secundaria y prepa es, yo tengo que agarrar mi camino ya, ¿no? Entonces, en el ámbito educativo, mi relación con él es de profundo respeto y de apoyar en todo lo que yo pueda, ¿no? Por ahí va, creo. Para meterme un poquito ahí porque me da curiosidad a partir de lo que dices, ¿recuerdas a algún profe, alguna persona en la que hayas visto esta pasión que quizás te haya influido? Mi pregunta va en la línea de saber cuál es el impacto de esos profes que no se rinden, de esos profes que perseveran, de esos profes que tienen pasión. Tengo varios. Y fíjate que yo soy malo de memoria, ya mis casi 52, ya se me va la cabra, y algunos ni su nombre recuerdo, ¿eh? Recuerdo por decir al maestro Agustín. Yo iba creo que en quinto, sexto de primaria, ni siquiera fue mi profesor, ¿eh? Pero el tipo tenía un clic con nosotros que en los recreos uno decía, ojalá fuera mi maestro. Ujú. No fue. José Luis, no recuerdo su apellido, fue mi profesor de sexto de primaria, un cuate muy joven. Llegaba en su Nissan Ninja, creo, era un carro deportivo, muy chavo el cuate, y el cuate además era karateca, creo, y no sé qué, y nos decía, pégale aquí. No, divertidísimo, ¿no? El hermano Javier Hurtado me dio clases de trigonometría, un tipo fantástico, chaparrito, su ritmo de caminar era rápido, y éramos, bueno, digo éramos como grupo, pero había, híjole, a ver si no me ve por ahí, no me acuerdo su apellido, tenía un compañero, Cuauhtémoc, era el alma de Judas el malvado, te lo juro. Y el hermano, literal, nos tenía una paciencia de santo, de verdad. Ya mucho más grande, el hermano, no recuerdo el nombre, pero el apellido sí, Sanabria, nos daba inglés. Recuerdo que nos desesperábamos porque era viejito, pero a la vuelta de los años lo que ves es un hombre con una pasión que en sus últimas fuerzas daba clases, ¿no? El profesor Salinas fue mi titular, no recuerdo el nombre, era un laico, pero firme, fuerte, o sea, chido el cuate, de verdad. Y los recuerdo de ellos así, así. Para ligar esto con lo que estábamos hablando, ¿de qué manera influye una persona, llámese profesor o llámese alguien que de alguna manera nos sirve como modelo para ver esta pasión y todo esto que comentas? ¿De qué manera influye en nuestra vocación? Uy, yo creo que mucho, porque cuando tú ves una persona que es apasionada, entiendes que es una persona que sabe lo que quiere. O sea, lo sabe y entonces dice, voy a hacer esto. Y cuando uno dice, yo quiero ser como esa persona, yo creo que inconscientemente lo que uno quiere es saber qué hacer con la vida. Porque finalmente es el reto desde que somos niños. ¿Qué hago? O sea, un niño, por más chiquito que sea, se encuentra con las terribles decisiones de la vida como pararse temprano. O sea, los papás le dicen, te tienes que parar temprano. O sea, el niño que va a preescolar, lo ves y va todo desmañanado el pobrecito, ¿no? Pero los papás de una u otra forma le fueron enseñando que tiene que pararse temprano. El niño, no como nosotros los adultos, no lo reflexiona, ni siquiera lo verbaliza, así como de, ¿y por qué tengo que? Pero seguramente dice, mis papás
cuando yo me paro tarde, se ponen de malas. Claro, porque a todo el mundo le agarran las prisas, ¿no? Y el niño empieza a relacionar eso. Y creo que cuando tenemos una figura de referencia, es esto. Se le admira a la persona que tiene pasión por algo y por tanto sabe lo que quiere, ¿no? Dentro de todas las crisis que te puedas encontrar a lo largo de la vida, ¿no? Porque el hecho de que tengas pasión no quiere decir que en algún momento no digas, ¿y qué hago aquí? Puede suceder y está bien. Es la mejor manera de vivir de formas más profundas tu proyecto de vida, ¿no? El preguntarte, ¿y ahora qué más, no? Hemos hablado de vocación, de toma de decisiones, y tú y yo, como decía al principio, coincidimos trabajando en preparatoria y juntos conocimos muchas personas y muchos casos que se atendieron en ese momento. Me gustaría ir hablando de algunas cosas que me hacen recordar todos estos casos que llegamos a ver. Hablando de jóvenes que están en un momento crucial para tomar decisiones y se van equivocando en el camino y van desorientados, quizás no van teniendo estos modelos que tú comentas y eso les vuelve difícil. Y por ahí empiezo con esto. Hoy hay muchos jóvenes que de una u otra forma están abandonados en muchas áreas. El abandono real, el abandono físico, pero también el abandono emocional, y se sienten solos, se sienten desorientados. ¿Cómo, cómo pensando en estos profesores vocacionados, pensando en las escuelas preocupadas por ellos, pensando en alguien en la familia que quiere hacer algo, cómo acompañar a estos jóvenes que hoy se sienten abandonados o se sienten solos? Yo creo que lo primero sería siempre estar atento a las necesidades del otro. Si lo comparamos con la vida adulta, pensemos en una empresa. Si uno de tus trabajadores, que tú le ves grandes potencialidades, que incluso ha sido muy bueno y de repente empieza a disminuir, si nos vamos a la parte más cruda y podríamos ir hasta inhumana, de no me resultas o te corro o algo, ya no estás acompañando. La primera pregunta, cuando alguien ya no está, entiéndase la expresión, rindiendo, es ¿qué tiene? ¿Qué te está pasando? Y creo que la forma de acompañar, un profesor que vea a alguien sumamente desinteresado, rebelde, sin ganas, tal vez hasta con signos de depresión, el tema no es ¿por qué no me entregas tareas? O sea, la parte de no me estás dando con qué calificarte. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Te puedo ayudar en algo? Algo más allá del tema de la materia, ¿pasa algo en tu historia? Porque parte del abandono es ese, ¿no? O sea, yo creo que una de las formas más tristes de soledad es vivir en una casa con 3 o 4 personas más y aún así sentirte solo. Estar rodeado tal vez de tu propia familia viendo la tele y tener una sensación de soledad. O sea, la soledad física, cuando se sabe vivir, no tiene tanto tema. ¿Por qué? Porque tienes una afinidad ética, moral con muchos que te rodean. Es decir, tienes ideales compartidos. Pero la soledad moral o ética de no sentirte acompañado en el sentido de la vida, creo que es la más ruda. Y ahí es donde los profes, creo que su tarea es tremenda y puede marcar la gran diferencia. Cuando haces la pregunta exacta, y hay que buscar el momento exacto, ¿eh? Así, ¿qué tienes? ¿Pasa algo? Y entonces la persona puede, en su necesidad de ser escuchada, soltar su historia. Y ahí es donde hace clic. Si la materia, no porque no es importante lo académico, pero ¿de qué serviría que tengas 10 si te sientes perdido? Entonces yo creo que los profesores, su forma de acompañar es atención profunda a si le falta una motivación al estudiante. ¿Qué está pasando en tu historia? Creo. Una persona que está en una situación similar se puede sentir, yo hago la analogía como ir manejando en la carretera con neblina. No sabes si vas bien, no sabes si era por allí, si ya se te pasó la salida, si te vas a volcar, etcétera.
Con suerte, algún joven o alguna persona que hoy se sienta sola o se sienta abandonada va a estar viendo esta entrevista. ¿Qué le dirías ya dirigiéndote específicamente a esta persona? Creo que uno de los actos más grandes de valentía es saber decir a alguien, no sé qué hacer, que es una forma de pedir ayuda. O sea, se piensa que la gente más exitosa es la que no necesita de nadie. No, la gente que ha tenido mucho éxito sabe reconocer el papel de todos los demás en su propia historia. Y por eso cuando uno se siente a veces perdido, decirlo. Y una forma de decirlo es, no sé qué hacer. Bueno, es más, tendríamos que quitar esta parte tan normalizada de que cuando nos saludamos, que es muy común, es un esquema social muy común de, ¿cómo estás? Y la respuesta inmediata es, bien. Y no es cierto, tal vez estoy que me cargue el payaso. Y chistoso, ¿eh? Porque los chavos en etapa de prepa, cuando sí traen algo, a veces normal en la edad, porque si cuando ya tenemos 30, 40, 50, nos es complicado verbalizar lo que traemos, imagínate cuando tienes 15, 16, 17, ¿no? Pero ellos sí te lo dicen. Los saludas en el pasillo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Y si traen algo, y tal vez no saben qué sienten o cómo lo sienten, creo que ahí aplica qué necesitas, ¿no? O sea, poder, pero ayudarlos a esta parte de entender lo radical de saber decir, sí necesito que alguien me escuche. Es fundamental. Yo diría eso, tener el valor de decir, escúcheme a alguien. De pronto pensamos que estos puentes de comunicación pueden ser muy difíciles y a veces cosas muy sencillas construyen estos puentes. Me acuerdo de una actividad que compartimos, te acordarás, cuando vimos una película con los papás y los chavos en el colegio y a partir de ahí hicimos un debate de la película. En tema de adicción, ¿no? Sí, buenísima, Adicciones. buenísima. Esta actividad a mí me dio a pensar que de pronto lo único que falta es una razón para platicar a veces, un disparador, ¿no? Claro, y hay que buscar las cosas, creo, precisamente triviales también. Es decir, temas afines, ¿no? O sea, la vida no tiene que componerse siempre de temas profundísimos, ¿no? O sea, puedes platicar de una serie, o sea, de algo de todos los días. Es tener estas afinidades y es más, tú lo decías hace rato, es esta conciencia de la otredad. ¿Qué le gusta al otro? Tal vez yo como papá, como profesor, sé que hay una serie que les está encantando los chavos. Y yo la veo y digo, a mí personalmente, ni me encanta, ni me atrapa, ni me cuadra. Haz el esfuerzo de entender por qué les gusta. Y un poquito esta parte de poder hablar de ello. Oye, pero si no te gusta, ¿no te parece que es falso? Nel, al contrario, me parece una de las formas más bellas de empatía. La empatía no es que me guste lo mismo que a ti, es entender por qué a ti algo te gusta o no te gusta. Y yo creo que va por ahí, esta parte de encontrar terrenos comunes. Vamos a tener cosas que no nos van a gustar. Yo por decir, en el tema religioso, yo sé que a los chavos naturalmente les revienta la religión en la etapa sobre todo de secundaria y de prepa, pero les choca porque han crecido con estas ideas extrañas del Dios que castiga, de que el tema de ser creyente es ser una persona gris, aburrida, y cuando en realidad, si uno ubica a la persona de Jesús, es un tipo apasionado por lo humano, ¿no? Tú y yo lo platicamos alguna vez. Yo siempre trato de poner en el terreno de lo religioso primero lo humano. ¿Por qué? Porque es el clic. No para que alguien crea fuerza, pueden no creer, sino para entender por qué alguien sí cree. Y esa es la parte padre. Compartimos terrenos comunes. Aprovecho esa intervención que haces para profundizar un poquito, porque hoy a veces en familias que son religiosas y que llevan una tradición muy religiosa,
este tema de la religión se vuelve un conflicto a veces, justamente cuando el hijo cuestiona, cuando el hijo se separa un poco. ¿Qué le dirías a estas papás, mamás, abuelitos, abuelitas que son profundamente religiosos o que viven mucho sus rituales religiosos y de pronto alguien en la familia dice, yo no quiero? ¿Qué mensaje les darías? Yo diría lo que le dijeron a mi mamá. O sea, yo soy cura, pero yo hubo una etapa en que yo no quería ir a misa. Y mis papás nos llevaban a fuerza, neta, ¿no? Y mi hermana y yo, un par de adolescentes, eh, iba a decir tarados, pero no, no somos tarados, no, simplemente no nos interesa eso. Nos la pasábamos echando relajo feo, ¿no? Y en algún momento mi mamá fue a buscar a uno de los sacerdotes de nuestra parroquia, el padre Miguel Saloma, y le dijo él, tú ya hiciste, porque mi mamá pues le contó, ¿no? Somos cercanos a la iglesia, siempre nos ha interesado la fe para nuestros hijos, ¿no? Y le dice el padre, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, es un momento de confiar. Y le decía él, trata no de llevarlos a fuerza, sino de tratarles de hacer comprender por qué la vida con Dios vale la pena. Yo entiendo que toda la estructura litúrgica, que es el ritual de la iglesia para la misa, si no la entiendes, pues ¿cómo te va a cuadrar? Pero si tú vas entendiendo esta estructura, hay un sentido profundamente de encuentro. Primero contigo mismo en tu conciencia y luego con Dios. Si me permites rapidísimo, las partes de la misa, ¿no? Llegas y todo el mundo dice, ¿y por qué empezamos pidiendo perdón? No es para humillarte, es para reconocer que tenemos carencias, que hay cosas que tenemos que cambiar para bien, ¿no? Y que cuando Dios perdona, no es así de, ay, pobrecito menso. No, es un cariño para que seas libre de lo que te causa dolor. Que eso te lleva necesariamente a escuchar una palabra, que son las lecturas, porque es Dios que habla en medio de la historia. Pero en medio de esa historia me entiendo junto con Dios cuando reflexionamos juntos, que es el sermón del cura. ¿Me explico? Cuando empezamos a explicarle a los chavos el sentido de las cosas, la vida cambia. Los chavos, ¿por qué retan mucho las estructuras establecidas? Porque no las entienden. Porque no nos hemos dado el tiempo nosotros los adultos a decirles por qué sí, por qué vale la pena. Ellos pueden después tomar una decisión totalmente distinta, pero primero se lo tenemos que hacer conocer. Y ellos también entender la parte de probar, ¿no? O sea, las mamás nos lo decían, ¿no? Te sirven el postre del dulce zapote, que es negro, es guácala. ¿Y qué te dicen las mamás? Pruébalo, nunca lo has probado. También eso decírselos a ellos. Prueba, conoce. Para rechazar algo, lo tienes que conocer. Para aceptar algo, lo tienes que conocer. Porque también hoy los muchachos se enfrentan a muchas corrientes ideológicas que no las han conocido, pero como son sumamente populares es, me late. No, conócelo y cuestiónalo. ¿Para qué? Para tomar una decisión adecuada. No te vayas con lo primero que te deslumbre, ni rechaces cualquier cosa que digas esto, ¿no? Atrévete a conocer. Ahora, con esto me haces pensar que, claro, estamos hablando del ámbito religioso, pero puede ser en cualquier otro ámbito. Claro. ¿Cuántas veces queremos educar en algo que hacemos quizás más de manera mecánica y no de manera realmente vivida, ¿no? Yo creo que cuando vamos creciendo, cuando nos vamos haciendo adultos, ser adulto claro que no es malo, pero damos por sentadas muchas cosas y necesitamos hacernos el tiempo para poder explicar el porqué de las cosas. Yo me acuerdo cuando recién ordenado cura, ¿no? Mi párroco, don Jesús Barragán, llegaba alguien con alguna situación fuerte de vida y me los endilgaba a mí, ¿no? Porque era así como de, a ti te gusta platicar mucho, ¿no? Llegaba gente a veces muy conflictuada con formas de ser de la iglesia, ¿no? Y entonces debes darte el tiempo para decirles que no es como lo están pensando. ¿Que podemos tener diferencias? Sí, pero la diferencia no es rechazo, son formas de ser distintas. Pero necesitamos darnos el tiempo
para sentarnos con las personas y explicar el porqué de las cosas. O sea, eso es fundamental. Y esto, profes, amigos, papás, por supuesto. Yo sé que los ritmos cotidianos para los adultos es, tengo que hacer las cosas, no tengo el tiempo de sentarme para, háztelo, vale la pena. El tiempo que después tengas que invertir desvelándote por un tema de trabajo, porque te sentaste con un muchacho, va a redituar en una mejor humanidad, literal. No es algo palpable. A la larga lo puede ser. 20 años después, tú no sabes si esa plática que tuviste con ese muchacho, te lo encuentras un día en un centro comercial y el cuate te dice, es que ese día, la forma en que tú me escuchaste, ni siquiera lo que me dijiste, la forma en que me escuchaste me replanteó otra manera de ver las realidades de la vida. Entonces, vale la pena hacerse el tiempo, por supuesto. Ahora, estamos hablando decías esto que quizás a veces los jóvenes rechazan un poco este discurso religioso, sin embargo, hay muchos grupos juveniles en la iglesia, en grupos religiosos que tienen mucho éxito y a los jóvenes les gusta, se sienten identificados, se van a misiones. ¿Qué tienen estos grupos o qué encuentran en estos grupos que les motiva, les anima y les da respuestas quizás a algo que ellos se cuestionen? Yo creo que es la figura de este Jesús cuando se entiende en este aspecto tan bello de su humanidad y su divinidad. Me explico. Ya ves que al inicio, al hablar de vocación, platicábamos de tener una razón para vivir y una razón para dar la vida. Y esa es la figura de Jesús. La figura de Dios se ve como lejana, ¿no? Como Dios en los cielos y nosotros podridos aquí en la tierra. Pero cuando el Hijo de Dios se hace hombre, nos muestra el amor apasionado de un Dios que está dispuesto a todo para que el hombre no se pierda en el dolor del pecado. Hoy en día a la gente le revienta la palabra pecado. Pensemos en cualquier acción que te lastima a ti y a los que te rodean. Y Dios está dispuesto a lo que sea para que tú no te mueras de tristeza en ese dolor. Y está tan dispuesto que además da la vida. Se está dispuesto a morirse por ti. Y creo que es inconsciente, pero es lo que cautiva de Jesús. O sea, este Dios está dispuesto a que yo no me muera de tristeza, en efecto. ¿Y qué es lo que impresiona de Jesús? Sus formas radicales, porque el cuate es arrebatado, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? De cuando entra al templo y lo saca a patadas. O sea, me gusta mucho este meme que dice, ¿no? Si tú crees que solo resta poner la otra mejilla, acuérdate que Jesús sacó a patadas a los comerciantes del templo, ¿no? ¿Y cuál era la pasión de Jesús? No era el tema nada más meramente respetuoso del lugar sagrado. Era decirles a los comerciantes, trata con respeto lo sagrado. Si lo traemos a la actualidad, ¿cómo se trata a veces con una falta de respeto a la dignidad humana? Y lo mejor que podemos hacer es educar en ese respeto a uno mismo y al otro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que cautiva de este Jesús. Porque además, a los más, con cariño lo digo, porque yo también soy pecador, a los más puercos pecadores, pero con ganas de cambiar, Jesús los trata con una dulzura tremenda. Y a los pecadores necios como los fariseos que se creen buenos, Jesús es bien rudo. ¿Por qué? Porque si te crees bueno, el otro es una porquería, ¿no? O sea, esta dinámica tan humana de Jesús es bien bonita y yo creo que eso es lo que cautiva, ¿no? Cuando se habla de Jesús amigo, claro, uno quiere tener un cuate como él, que aunque yo la riegue, me va a tratar con respeto, pero que me va a pedir en exigencia que yo sea mejor. ¿Y por qué con exigencia? Porque confía en mí. Nadie que desconfíe de ti te va a exigir. ¿Para qué le pides algo a alguien que dices, no, está re menso este? En cambio, alguien con confianza en ti te va a decir, vas para adelante, vas para adelante. Saliendo un poco del discurso religioso católico, hoy se habla en muchos lugares, en muchas escuelas, incluso empresas, del trabajo en la interioridad. ¿Cómo entender el trabajo en la interioridad
incluso pensando en aquellos que no tienen esta perspectiva católica, que no tienen una creencia en un Dios, ¿cómo se trabaja la interioridad? ¿O es posible trabajarla sin tener estas referencias? Mm. Lo que pasa es que la interioridad es algo propio del ser humano, creyente o no creyente. Parto de una expresión muy creyente, pero para entenderla. Dice el Génesis que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Y un tema de la interioridad propia de Dios, es decir, de su centro, de su esencia, es la libertad para el bien. Todos mis actos para beneficio de los que nos rodeamos, ¿no? Los que interactuamos. Y por eso brinca la parte o rebasa no lo establecido, rebasa los límites de la sola religión. ¿Por qué? Porque el ser humano naturalmente tiene interioridad. Esta vida racional que nosotros ubicamos es lo que es el terreno de la espiritualidad. Va más allá solamente de lo religioso. Es esta vida interior de trascendencia. El ser humano naturalmente busca lo trascendente, lo que va más allá de sí y que va a perdurar en el tiempo, aun cuando nosotros no estemos. Si pensamos en las grandes obras, claro, pensemos en un San Juan Bautista de la Salle, ya vas. Pero ¿cuántas obras no cristianas hay y que trascienden en el tiempo? Y ese es el punto. Por supuesto que una persona no creyente puede tener interioridad y es indispensable. Es la necesidad de la conciencia de mi ser en el sentido de la vida. ¿Qué razón tengo yo de hacer las cosas? O sea, esta parte que decíamos de una razón para vivir y para dar la vida, es cuando nos planteamos todos los días por qué hago lo que hago y la forma en que lo hago. Y eso me permite evaluar el día también. Si yo me manché con alguien reprendiéndole, tal vez la razón de cuestionarle era válida, pero la forma no. Bueno, es esto, es interioridad. Ir al centro de mí para entender el sentido de por qué hago las cosas. ¿Y cómo se trabaja la interioridad? Yo creo es la necesidad, insisto, de revisar el día. O sea, lo que la iglesia dice que es el examen de conciencia diario, es evaluar mi día. Si lo sacamos del contexto religioso, a ver, ¿cómo fue mi día? Y si yo descubro que hice algo malo, mi gran tarea es no conservar eso. Si yo descubro que hice algo bueno, conservarlo. Aunque las acciones van hacia afuera por lo general, surgen de la interioridad. Ayer daba yo una plática, estamos en unas reflexiones en la parroquia sobre el Sagrado Corazón, y el símbolo del corazón, no como órgano ya, sino como centro del sujeto, es esta conciencia o interioridad. Y entonces la bondad o maldad de las cosas se miden por su constancia. Yo no puedo hablar que una persona es buena solo porque hizo un acto bueno, por más generoso que sea, pero aislado. Pensemos en los narcotraficantes que en un pueblo les ponen luz, hospital, sí, pero la constante de tus acciones causa dolor y muerte. Tampoco yo puedo decir que alguien es absolutamente malo cuando lo que cometió fue un error. ¿Me explico? Y en ese sentido, ahí se forma la interioridad, la conciencia de mis actos, de la bondad o no bondad de mis actos. Es cuestionarme todos los días. O sea, esta parte de entender qué me mueve. Ahí. Hay un concepto que a mí me cuesta mucho trabajo entender desde la perspectiva católica y que con esto que estás diciendo creo que puede ser interesante platicarlo, porque es algo que está muy presente para el desarrollo de la autoestima de una persona, para el desarrollo de la persona misma, que es este concepto de la culpa. Y que en la religión se habla mucho de la culpa. ¿Cómo se entiende la culpa desde esa perspectiva? Yo creo que el problema de comprender la culpa desde el cristianismo, porque pues, es una de las grandes críticas, ¿no? Todo es malo, no es cierto, no todo es malo. San Pablo lo dice, tú puedes hacer lo que quieras, no todo es lícito. Y ese es el principio de la culpa, darte cuenta de lo que no hace bien. La culpa
no tiene la finalidad de que te sientas mal. Tiene la finalidad de que te des cuenta cuando un acto te hace sentir mal. Naturalmente, nuestra capacidad de razón, creyentes o no creyentes, entendemos lo que está bien y lo que está mal, profe. Lo sabemos. Y si algo que hice mal y por tanto lastima, no me conmueve, es decir, no me cala, algo ya no está en su lugar. Porque entonces me vale un cacahuate lastimar a otro. La culpa como parte de la conciencia, de la bondad o maldad de mis actos, tiene la finalidad de que yo perciba lo que no debo hacer. No es para sentirme mal, es para entender lo que causa dolor desde mis acciones. Acciones que de hecho giran en torno a mi libertad. Cuando la libertad, es decir, la capacidad de elegir un bien mayor, no la utilizo para enriquecer la vida del otro, ya valió. Porque no me va a importar lo que el otro sienta. No, la culpa no es siéntete mal. Siente el dolor de lastimar. Si a mí no me duele lastimar a alguien, ya perdimos el sentido de lo humano. El concepto de la culpa está directamente relacionado con el del perdón. Necesariamente. No sé si es lo mismo el perdón hacia uno mismo, el perdón hacia otros, pero ahora te lo voy a preguntar. Lo digo porque tal como lo planteas, no es necesariamente concebido por mucha gente. Mucha gente carga con la culpa. Y creo que para no cargar con la culpa, entraré el concepto de perdón. Dime si me equivoco o cómo se relacionan estos conceptos. Yo lo vería, esta parte del perdón, yo lo veo mucho desde el terreno de la psicología. Suelta, no te enganches, no te quedes estancado ahí. Si hiciste algo que te causó mucha culpa como dolor, sánalo. Y claro, una de las partes más complicadas, yo creo, es el perdón a uno mismo. A veces cometemos equivocaciones en la vida que dañan nuestra historia fuertemente. Lo cierto es que son muy pocas las situaciones que al causar daño o dolor en nuestra propia historia sean irremediables. La gran mayoría de las cosas se pueden remediar o replantear, porque ese es el punto. Me equivoqué de camino. ¿Puedo regresar al otro? Tal vez no, pero puedes buscar caminos nuevos. ¿Me explico? Y en ese sentido, el perdón es parte de no quedarte enganchado en un momento histórico que te causó dolor. No es fácil, pero no es imposible. Si lo traducimos a las situaciones con los otros, alguien me lastimó, ¿ok? No negamos el dolor que sentiste, pero no te quedes ahí. ¿De qué te sirve? Porque la falta del perdón te lleva necesariamente al enojo, al coraje o al odio, que es esta parte como de sentir feo en contra del otro, pero sin hacerle nada, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de esa persona que tanto detestas y te arruina el día? Cosa que además en casos radicales te puede llevar a situaciones graves, a verdaderamente buscar vengarte, causarle el dolor. ¿Me explico? Cuando intencionalmente buscamos eso, nos perdemos. O sea, te pierdes en un terreno muy oscuro. O sea, el terreno de buscar la venganza, que no es justicia, es una de las cosas más complicadas, porque entra en el terreno del misterio. Yo siento que voy a sanar si me vengo. No lo creo. Pagar con la misma moneda de dolor, de violencia, no creo que nos ilumine como humanidad, porque además esto no se reduce a mi experiencia personal, es un tema comunitario de humanidad. Entonces, el perdón va mucho en esta línea, por eso me gusta la psicología que dice, suelta, no te enganches, no te quedes trabado ahí, ¿no? ¿Quién me lo explicaba? Lo ponían en términos de una persona con alguna afectación mental que tenía la mano cerrada y así se la dejó y que empiezan a crecer las uñas y te empieza a lastimar a ti mismo, ¿no?
Y es que en el fondo, no esforzarte en el perdón es como estar enfermo del alma y donde tú mismo te vas generando más dolor todavía. O sea, el rencor, el enojo, el coraje contra alguien es un círculo vicioso. Lo otro es salir del círculo vicioso hacia la libertad, ¿no? Creo que por ahí va. No es Paz fácil. interior. Pienso en quien aún después de muchos años no quiere perdonar a un hijo, a una mamá, a un papá, al que en algún momento fue un buen amigo, fue una pareja. Me da la impresión que es vivir sin paz, sin paz interior. ¿Cómo lo ves tú? Pues es que es tormentoso, ¿no? Esta parte de que tú no planeas pensar en alguien y de repente amaneces y estás pensando en esa persona que la tienes trabada, ¿no? Y tú desde lejos dices, ojalá y se muera, ¿no? Y esa persona va por la vida sin problema. Y tú quieres que le dé un infarto y se caiga y no le va a caer una piedra en la cabeza, o sea, y tú ya empeñaste tu fuerza vital del día en odiar a distancia. Y por supuesto, claro que te quita la paz interior. Yo creo que es un poco como conciliar cuando tienes una herida que te queda en el cuerpo, ¿no? Pensemos una gran cicatriz, pensemos una amputación. Cuando alguien te lastima, de alguna manera te quita algo. O sea, te quita paz, ¿no? O sea, porque ya te dolió, te generó tal tristeza o tal dolor que generas, no enojo, se manifiesta como enojo cuando en el fondo es frustración. La vida no me salió como yo quería. O sea, yo esto se lo digo, la gente se acusa mucho en la confesión de, es que me enojo. Me cae que no es enojo, es frustración. La frustración es un poder, una fuerza tremenda que te traba, ¿no? Y yo creo que va por ahí esta parte. Cuando a alguien le amputan por alguna necesidad una parte de su cuerpo, siguen teniendo esta impresión del miembro fantasma, Ujú. de tener sensibilidad y te quita paz. Y esto creo que lo experimentamos en este sentido de interioridad. Cuando alguien te lastimó y te quitó la paz y no logras conciliar la vida y decir, me quitaron esto, puedes vivir mucho tiempo con muchísimo dolor. Y no tiene sentido. Insisto, yo no digo que sea fácil, pero no es imposible. Porque la otra, si tú le preguntas a toda la gente que vive amargada por un enojo, por un rencor añejo, si le ha funcionado la vida, te van a decir que no. O sea, que siguen trabados. Y entonces es que así aprendemos los seres humanos, a prueba y error, en lo empírico. Bueno, si no te ha funcionado odiar, ¿por qué no probar lo otro? Perdonar al otro no es decir, ya lo quiero, ya me cae bien. No es cierto, no te va a caer bien, pero no me voy a quedar ahí. No me voy a quedar con lo que me hiciste. No vamos a ser amigos tal vez, porque me lastimaste. Es más, por salud mental y espiritual, necesito tal vez tomar distancia, pero no me quedo ahí. Entonces hay que entender el perdón. El perdón no es, esa persona lo voy a abrazar. No, tal vez tienes repulsión, pero al menos no te quedes con lo que te quita la paz. Y que me sorprende mucho porque con esto que dices pienso en quienes cargan todas estas cosas, pero incluso de generación en generación. Sí, claro. Hoy problemas que estamos viendo en algunas partes del mundo de quienes están peleando por aquello que les dijeron que sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos hicieron, ¿no? Las heridas añejas que parece que tienen la obligación de tomar venganza, ¿no? Que uno dice, eso ya no existe. No, sí existe. Los rencores añejos de culturas que de repente vemos contextos muy duros de conflictos ya de naciones, ¿no? Y habrá quien esté a favor de una nación o de la otra. Yo incluso me atrevo a decir que ni entendemos muchas cosas. Ya son realidades incluso de geopolítica, literal, que muchos de nosotros no alcanzamos a dimensionar. En las guerras, llámese países, llámese familia, llámese entre esposos,
Yo no creo que haya una parte absolutamente buena y una absolutamente mala. Cada quien tiene sus asegúnes, cada quien carga, digo, es una expresión muy, muy coloquial, con sus muertos, ¿no? Ni yo soy absolutamente bueno, yo te he causado dolor, ni tú eres absolutamente malo, me has dado cosas buenas, y viceversa. Ni soy absolutamente malo, ni tú eres absolutamente bueno. Nos movemos en una gama de claroscuros muy propios de la naturaleza humana. Los defectos y las virtudes, las cualidades y aquello que se vuelve un vicio de personalidad, ¿no? Y creo que si lo podemos empezar a comprender desde nuestra persona, puede brillar por ahí precisamente la luz de la conciliación. Porque la conciliación no es no pasó nada. La conciliación es podemos superar las heridas y vivir. Y vivir compartiendo el tiempo y el espacio, aunque no seamos los mejores amigos, pero podemos caminar, ¿no? Sí, está bien interesante todo esto porque aunque muchas de las cosas las has compartido desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista muy católico, todo aplica en la formación de una persona, en la educación de una persona. Y por ahí quisiera también escucharte al respecto. Hoy se habla de estas nuevas generaciones y creo que cuando se habla de las nuevas generaciones siempre hay como un discurso de desesperanza, de incredulidad, de pesimismo con respecto a las nuevas generaciones. Hoy todo esto que estás hablando lo podemos encaminar justamente hacia evolucionar como seres humanos, hacia cada vez ir encontrando la paz. ¿Tú qué opinas de este discurso que hay sobre las nuevas generaciones? ¿Qué piensas de quienes hoy son jóvenes que están en la secundaria, en la preparatoria y van caminando hacia hacer familias en el futuro, hacia ir llevando esto que tú estás compartiendo, tratando de aterrizarlo en una realidad? ¿Qué piensas tú que trabajas en prepa? Este discurso que bien dices tú como de desesperanza, ¿no? Como decir, de las nuevas generaciones no podemos esperar nada. Me parece injusto, porque mucho de la forma en que los muchachos están creciendo depende de nosotros. Hemos puesto contextos donde ellos mismos sienten que no tienen cierta fuerza, ¿no? Yo creo que es injusto también llamarles generación de cristal. Tenemos que ir generando, creo que este equilibrio de confianza en ellos, pero una confianza desde, lo decíamos hace ratito, desde la exigencia. Te tengo que forjar en que confíes en ti mismo, en tu carácter. Lo que hoy llaman resiliencia, esta capacidad de fortalecerte, finalmente es la virtud de la fortaleza en la cristiandad. Es decir, ante los retos, ¿qué hago? ¿Me sobrepongo o me achico? Entonces, este discurso de que no podemos esperar de ellos mucho, no, sí podemos esperar por una simple razón. Las generaciones actuales han vivido con todo a la mano. Nuestros abuelos vivieron las fundaciones de muchas ciudades donde no había nada. Los chavos hoy llegan y abren el refri y tienen todo. Y muchos critican eso, es que tienen todo. Perdón, este es el contexto de ellos. Lo que tenemos que ayudarles es a valorar lo que hoy tienen, que es resultado de muchas cosas anteriores, de mucha gente que ya no está y que por eso hoy tenemos lo que tenemos. ¿Qué es lo que les tenemos que enseñar también? Esta parte de regresar el favor. Si todo lo tienes, dalo todo. Si muchos empeñaron su vida para que hoy tengas más facilidades tú, empeña la tuya para que otros tengan, no digo cosas fáciles, sino que tengan lo necesario. Y ese es el sentido social de la educación. No puedes tú crecer buscando un proyecto de vida sin pensar en el otro. O sea, volvemos a lo del inicio, a la otra edad. Si yo no contemplo al otro, ya valió. Por eso hoy se está perdiendo mucho
el trabajo del voluntariado, las misiones. Y no me refiero solo al tema religioso, ¿eh? O sea, el voluntariado fuera del tema religioso es indispensable en lo social. ¿Por qué? Porque las estructuras de nuestras sociedades tienen estas desigualdades propias de esquemas políticos y económicos, ¿eh? Y de toda gama, ¿eh? No de uno u otro, no estoy satanizando ninguno. Pero aquí viene a hacer esa conciencia en los muchachos. Y esperamos de ellos muchísimo. Híjole, muchas gracias por todo lo que has compartido, porque ha sido muy amplio. Me dan ganas de hacer una parte 2 porque creo que quedan muchas cosas por allí que se pueden aprovechar. Pero quizás retomando lo que hemos platicado, ¿qué, qué mensaje o con qué te gustaría que se quedaran a partir de esto que hemos platicado aquellas personas que de alguna manera participan en la formación de alguien, de un niño, de un joven, llámense familiares o maestros? ¿Con qué mensaje te gustaría que se quedaran? Apuesten siempre por la persona. No se den por vencidos. Yo lo digo como sacerdote por mi entendimiento de la vida en la fe, que Dios, a pesar de mis carencias, defectos, pecados, no se da por vencido conmigo, no se desilusiona, no se desalienta, más bien no se desalienta, porque sí te puedes desilusionar. Ujú. Y creo que sería lo mismo. Apostemos por lo humano, apostemos por la persona, por conflictiva, por difícil que sea, se pueden hacer muchas y grandes cosas. Porque en el día en que nosotros dejamos de creer, de apostar por el otro, de confiar, nos invade la desesperanza y nos volvemos burócratas de la educación. Hago lo que me toca y nada más. Hago lo mínimo necesario, y que incluso ya lo mínimo de un maestro ya es mucho. Pero si aparte de eso haces más, esa es la gran diferencia entre una mejor humanidad o no mejor. Y yo eso es lo que diría. Apostemos por lo humano. Y lo humano va a tener defectos, lo humano va a tener retos, pero por lo mismo lo humano va a tener oportunidades y esperanza. Creo que por ahí. Y por último, te pediría que pensáramos quizás en jóvenes de prepa, de universidad, que hoy tienen que ir tomando decisiones importantes de cualquier tipo, ¿no? Desde sigo o no sigo con esta pareja, estudio o no estudio en esta universidad, me voy o no me voy de la casa. ¿Qué le dirías a quienes hoy están en esta encrucijada de no saber qué decidir entre dos opciones tan importantes? Yo lo que les diría sería, arriésgate, pero con ciertos parámetros. Arriesgarse no es a lo loco. ¿Dónde te sientes bien? Pero no de fácil, ¿eh? O sea, de me siento bien porque está siendo fácil y esto me parece entonces seguro. No. Arriésgate donde te sientas bien porque te retan, porque creces, porque eres mejor persona cada día. Tú decías ahorita el tema de pareja, ¿no? De seguir con un novio. ¿Esa persona te está ayudando a ser mejor o no? La carrera que estás estudiando, más allá de solo el gusto, ¿sientes pasión por ello o no? Y también les diría, no se angustien, no se presionen. La vida va siendo de decisiones. Claro, no puedes postergar una decisión 40 años, pero que no te genere ansiedad el que vayas tomando decisiones. Toda decisión que tomas es un riesgo y está bien. Y en el camino puedes ir rectificando. Pero creo que por ahí va. ¿Dónde te sientes bien, pero no porque sea fácil, sino porque te hace una mejor persona, para poder ir dimensionando los terrenos y las decisiones? Padre Milo, te agradezco enormemente el que Ay, no, te yo hayas animado también. a platicar de tantas cosas conmigo. ¿Te gustaría cerrar con algo? Pues no, realmente no. Te voy a decir por qué. Porque platicar así es muy sabroso. Y creo que es muy difícil hacer un cierre con tanto que tocamos, ¿no?
Pero si fuera un cierre, perdón, la repetición sería con lo que acabo de decir. Siempre estemos dispuestos a creer en el otro, a creer en uno mismo, los que tenemos una religión, a creer en Dios, a creer que la vida vale la pena. Y si vale la pena, miras al futuro y dices, la vida puede ser buena, con todo lo que traiga. Muchas Bueno, gracias. De Jefazo, corazón, muchas gracias. infinitas gracias por la invitación. Al contrario. Y muchas gracias por haber visto esta entrevista. Espero que haya sido de su interés y de su agrado. No dejen de ponerle me gusta, de poner sus comentarios, que le haremos llegar al Padre Milo para que él sepa de la interacción que hubo. Y suscribirse al canal para estar al pendiente de próximas entrevistas que vamos teniendo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.